Bueno, hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Hernán y Abil, por la invitación. Qué gusto participar acá y escuchar un poquito más de este tema, que siempre es un reto para todos, ¿no? Fíjense que charlando el otro día de fachadas y de arquitectura, terminamos comentando con Bill un cuento algo que me pasó el otro día. Salí de mi casa a hacer un recorrido lo más normal, a una reunión que tengo semanalmente, y cuando me subí al Uber, eh, me preguntó, ¿no? El chico si seguía las indicaciones del Waze o si yo le indicaba. Yo le dije, yo le indicaba. Y empezamos el recorrido, y a pesar que yo le iba marcando punto a punto en la esquina, para acá, para la derecha, vamos para allá, el conductor no podía dejar de mirar el Waze, ¿no? Eh, y eso me puso a reflexionar un poquito qué tan amarrados y qué tan dependientes somos hoy en día de muchas herramientas tecnológicas y cómo eso también nos está afectando en los temas de diseño. Fíjate que después de eso, volviendo al tema del foro, empezamos a charlar de las experiencias y a nosotros últimamente nos han tocado casos muy contrapuestos, ¿no? Que creo que tienen mucho que ver con el tema generacional. Hoy en día seguimos trabajando en colaboración con despachos mucho más tradicionales, con clientes mucho más tradicionales, que vienen, y también, perdón, al mismo tiempo mercados que son totalmente distintos, ¿no? De percepción distinta, de trasfondo cultural, de generaciones distintas, donde encontramos temas de soluciones de diseño, y yo veo a la fachada como el remate de un diseño arquitectónico, muy diferentes. En este caso, por ejemplo, un proyecto que estamos desarrollando ahora en un desarrollo hotelero. Estamos trabajando en colaboración con el diseñador, ayudándolos en la parte de Design Development. Y a veces creo que por nuestra forma de pensar, por cómo trabajamos nosotros o por cómo concebimos nosotros nuestros proyectos, nos está costando de rato hacer empates y avanzar, porque este es uno de esos proyectos que está totalmente basado en la cuadrícula, la proporción, lo cual nos ha llevado a tener un montón de problemas porque el desarrollo de la fachada tiene que ver solamente con la fachada. No importa lo que pasa adentro. No importa si la modulación coincide o no coincide, si por donde queremos que vaya una ventana pasa un ascensor, una escalera, si hay un muro partiendo una ventana. Acá realmente nos ha costado y son procesos muy, muy largos, porque estos proyectos están tratando la solución funcional del proyecto como un tema totalmente independiente a la voluntad estética. Y nosotros en nuestra práctica, sin embargo, que nos hemos encontrado de todo, ¿no? Porque finalmente, pues, clientes, mercados y problemas hay de todos los colores. Creemos que la fachada termina siempre siendo una resultante de la de la funcionalidad y de la propuesta del proyecto que termina esbozándose en la piel. En este caso, que es un proyecto que hicimos en colaboración con un estudio extranjero en Cancún, era un proyecto residencial que quería demostrar un poquito, por su condición y por su ubicación, trasladar un poquito la poesía de estar situado frente al mar. En este caso empezamos a trabajar una piel, más bien, se quería que la piel y la implantación saliera algo mucho más natural y que empezara a reflejar un poquito el movimiento del agua, el movimiento del viento, y que se fundiera un poquito con los atardeceres, con el esquema de las nubes. Y entonces empezamos a trabajar desde el módulo, a ver cómo podíamos trabajar este proyecto como una especie de fractal, donde cada unidad, más bien, la sumatoria de todas las unidades, fuera lo que se fuera dando ese efecto. Este proyecto tenía muy poca complejidad de estudio porque finalmente era sacar un máximo de densidad lo más posible dentro de lo que estaba permitido, con lo cual el problema se centró más que nada en
el aspecto técnico. Acá lo que hicimos fue trabajar netamente en el estudio del módulo, uno a uno, y fuimos viendo cómo combinar y cómo transformar, porque en este caso nosotros desarrollábamos la parte interior y más bien la parte ejecutiva integral, pero el diseñador tiene una voluntad estética muy importante, que entonces, o sea que lleva una marca muy fuerte, que nos tocaba hacer una realidad. Entonces acá la ventaja que tuvimos era poder contar con un montón de herramientas que nos permitían ir modelando el proyecto para ir a hacer distintos estudios que nos fueran a hacer simulaciones con las cuales íbamos pudiendo ver cuál era la eficiencia dentro de lo que era convertir ese sueño, ese sketch, en algo totalmente construible, ¿no? Entonces acá sí realmente, aunque no nos apalancamos tanto de un estudio integral del comportamiento de la fachada, sí nos tocó empezar a ver cómo, desde lo que podíamos hacer realmente materializable, íbamos generando esa solución que fuera totalmente coherente con lo que estaba pasando. Y acá fíjense que la ventaja de poder usar herramientas digitales, de los modelos 3D y todo, nos ayudó a cortar mucho la línea de proceso entre argumentos. Porque nosotros hemos tenido varios proyectos similares donde eran prueba y error en sitio, y en cambio este proyecto, que finalmente quedó en un prototipo nomás, en la elaboración de un prototipo, sí pudimos en realidad avanzar muchísimo en muy poco tiempo, gracias a la posibilidad de hacer estudios puntuales de todos los elementos. En este otro caso, que es un proyecto que diseñamos para una universidad, un campus universitario que está en Bucaramanga, nuestro gran reto fue que necesitábamos hacer un edificio que estuviera enlazado o más bien vinculado a un edificio de patrimonio de preservación existente, pero con una condición muy loca. O sea, que Bucaramanga hacen como 35 grados a la sombra. Y es muy chistoso porque uno ve una ciudad de arquitectura de golpe en la parte más vieja, arquitectura medio inglesa, muy, muy tradicional. Y a nosotros nos tocaba un edificio que tenía que tener una voluntad totalmente, o sea, los principios de diseño decían, tenía que ser muy contemporáneo, muy vanguardista, que mostrara la proyección de la universidad hacia el futuro, pero que respetaba el edificio existente. Entonces, en este caso, pues sí nos tocó dentro de esa propuesta empezar cómo dividir dónde queríamos las partes más que vivían más hacia adentro, que eran la parte de los salones, y las partes que vivían más hacia afuera, que eran las áreas comunes. Y terminamos volcando las áreas comunes hacia el lado que está pegado a la casa de preservación. Por eso generamos un edificio mucho más abierto, con terrazas y volados, y el otro un edificio que es más una caja. Pero en el resultado ninguno de los dos es caprichoso. Finalmente, por las condiciones climáticas y del sitio, el punto ganador para tomar decisiones fue hacer el estudio de asoleamientos del edificio, que nos fue básicamente dando las pautas de qué debía pasar en cada una de las fachadas, ¿no? Y el resultado fue un edificio totalmente asimétrico en su composición. Este caso es un proyecto que diseñamos en un barrio muy tradicional de Guadalajara, de hecho, de las partes del centro donde todavía existen muchísimos edificios, pues casi de la fundación de la ciudad, donde nos tocaba hacer un proyecto masivo, donde no existen proyectos masivos, en una condición de entorno muy clásica, ¿no? Entonces combinó un poquito, este proyecto tuvimos que combinar las dos formas de pensar de los proyectos anteriores. Uno, la solución estética de los módulos, porque estábamos hablando de un proyecto de co-living, son unidades súper pequeñas, con lo cual no teníamos una gran flexibilidad para trabajar la fachada, sino que la fachada
pues tendía a ser muy honesta porque, pues como ustedes saben, ¿no? Cuando los módulos son pequeños no podemos ir haciendo grandes gestos. Esto venía muy apalancado en la eficiencia de la planta y la rentabilidad del proyecto. Y también con la condición de que Guadalajara, que está en los altos de Jalisco y que tiene unas condiciones climáticas muy complicadas, no es del tema de los extremos, sino que el tema de térmico, el clima siendo tan seco, el cuidado del asolamiento es súper importante. Entonces, acá este ejercicio mixto de primero hacer los análisis bioclimáticos y entender por dónde tenían que pasar las cosas, porque la ciudad de Guadalajara, como muchas ciudades coloniales de los trópicos, fue diseñada con calles muy pequeñas y recovecudas en su trazo original, donde realmente los edificios no tenían que preocuparse del asolamiento porque se hacían sombra entre ellos. Al hacer un edificio alto, pues nos tocó buscar cómo encontrar un punto mixto entre cuidar la parte estética de la vinculación con el entorno, con el tema bioclimático y la eficiencia de la producción, ¿no? El resultado, que suma un montón de principios de cuidado bioclimático y de sustentabilidad, terminó siendo en unos módulos prefabricados que combinaban paneles precolados de concreto con unas celosías que aparentaban ser ladrillo, que fueron rescatando un poquito, integrándose sobre la modulación de los edificios a preservar. Nos tocó cuidar un poquito la fachada de los edificios originales. Y la nueva propuesta de lenguaje que queríamos darle para cambiar un poquito el espíritu del proyecto frente al entorno. Este es otro caso de un proyecto donde también la decisión, no solamente de la fachada, sino la decisión formal, integral del edificio, tiene que ver con un análisis bioclimático, usando todas las herramientas que nos permite estudiar asolamientos y estudios lumínicos para el proyecto. Estábamos en una condición donde realmente el edificio quedaba muy expuesto, pero teníamos otro reto, que era sacar la mayor densidad posible en el sitio. Al sacar para lograr esa densidad, nos tocaba usar una huella muy grande, por lo cual a través del análisis de cómo era la incidencia solar del edificio, empezamos a diseñar la forma de la planta. La planta tiene unas entradas y salientes que iban haciendo que en los distintos puntos, según cómo se fuera dando la condición solar a lo largo del año, pudiéramos mantener un estándar óptimo de iluminación natural dentro de todo el edificio. Que de una de las caras, que era la cara principal, que acá me regreso, nos tocaba protegerlo con mayor celosías, porque aparte teníamos un segundo punto para resolver, que era el tema de presupuesto. Entonces, nos tocaba balancear mucho lo que era sólidos contra cristal, y del otro lado teníamos el problema totalmente opuesto, que era que necesitábamos mucho más cristales que sólidos, de hecho casi un 100% de cristal, para poder ganar esa ganancia solar. Entonces, finalmente la morfología de la planta y la fachada en sí mismo, terminó siendo una gran resultante más bien es la zona de intersección entre normativa, plan de negocio y estudio de bioclimático. Después de ese último caso que les quería contar, era un proyecto que hicimos para la Universidad de los Libertadores acá en Bogotá, donde realmente teníamos dos retos grandes, ¿no? Es una gran esquina, necesitábamos grandes espacios con iluminación natural permanente, porque teníamos que sacar 102 salones de clase, pero aparte quería la universidad traer un nuevo mensaje de renovación, donde estaban hablando de sustentabilidad, de bienestar, de nuevos espacios
adecuados a lo que era la visión de ellos del futuro de la educación. Pero como siempre, y como nos pasa mucho a todos, teníamos una gran limitante que era el tema de presupuesto. Entonces, en este proyecto lo que quisimos hacer fue un edificio lo más honesto posible, realmente es el sumum de la eficiencia. Hicimos un atrio central donde ubicamos todos los espacios de servicio alrededor, tiene un gran atrio, queríamos que se genera un gran espacio de encuentro. Y aparte de eso tenemos un montón de otros retos, que era como por ejemplo meter un salón de usos múltiples de 800 personas, de grandes luces en el sótano, para poder tener acceso directo sin pasar por la universidad. Pero volcándonos al tema de la fachada, teníamos que ver cómo, realmente después de un largo análisis de cómo debía funcionar el edificio, los grandes ahorros para la ejecución de la obra, para entrar en presupuesto, tenían que ver con todos los sistemas mecánicos. Entonces nos estaban exigiendo bajar un 35% lo que estaba presupuestado de aire acondicionado y de iluminación. Tenemos ese doble reto: mayor iluminación natural, menor ganancia calórica para el edificio. Y al mismo tiempo tener buena ventilación. Otra vez, este proyecto, que pues por supuesto tiene un partido arquitectónico que nace un poquito del esquema funcional, terminó resolviendo toda su fachada y muchas condiciones de la disposición de los espacios interiores debido al estudio de la implantación y la incidencia del sol, del clima y de las estaciones durante todo el año, ¿no? Acá también es donde llegamos a un punto donde a veces uno tiene que alejarse de un poquito de la herramienta y no dejar que la herramienta decida todo por uno, porque también en un momento ya el equipo de bioclimáticos nos estaba diciendo que teníamos que estudiar que cada lama de cada fachada tenía que tener un ángulo de incidencia distinto. ¿Por qué? Porque todos los lados daba el sol distinto, pero estamos hablando de que un lado eran 7 grados, del otro 9 grados, donde finalmente se hizo un balance entre lo perfecto, lo óptimo y lo realizable, y finalmente se estandarizó todo, pero logramos armar un sistema de fachada donde, integrando en las distintas partes lenguajes muy similares, lográbamos que durante ciertas horas del día, ¿sí?, cuando la luz es menor, el edificio ganara mucha más iluminación a través de las lamas, pero que estas mismas tuvieran una conformación y una posición que a medida que iba avanzando el día y la luz, más bien la incidencia solar iba aumentando, fuera generando mucha más sombra. Que también terminó incidiendo en el diseño del atrio central y de la azotea, porque tuvimos que diseñar un patio central que funciona como un gran colector, como una gran chimenea que fuera haciendo esa circulación. Entonces tenemos ahí un montón de elementos que se fueron estudiando al detalle de la ingeniería, porque también tenemos tema de mantenimiento, cómo armar y desarmar, cómo montar, donde ahí también pues, nos tocó echar mano de los proveedores y de sus equipos técnicos. Y bueno, de a poquito le fuimos encontrando la vuelta y viendo cómo se iba comportando durante todo el día el edificio, y de la búsqueda de esa eficiencia nació la fachada. Entonces, más bien, en conclusión, hoy en día, nosotros partiendo de esa premisa que siempre pensamos que el edificio debe ser lo más honesto posible, que las fachadas no pueden ser un elemento de composición independiente del edificio o independiente de las voluntades de lo que pasa en el edificio. Hoy en día hemos venido evolucionando hacia entender cómo con herramientas de estudio y cómo integrando las condiciones de entorno, más bien vamos permitiendo que sea el sitio el que nos vaya diciendo cómo debe ser nuestro edificio. Así que nada, eso era un poquito lo que quería contar. Muchísimas gracias.